is coming, I can feel it. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de limpieza de noche. Esas cosas que hago antes de acostarme para dejar la casa recogida y empezar el día siguiente con todo en orden. La verdad es que así me levanto con la mente mucho más despejada y todo listo para empezar el día. Así que espero que este vídeo os guste y os motive para hacer vuestra rutina de noche en casa. Lo primero que he hecho es ponerle la cena a mis pequeñas y después recoger el lavavajillas que lo tenía por vaciar. Esto normalmente no lo hago por la noche, lo hago por la mañana, pero este día fue un poco caótico porque tuve a Diva ingresada prácticamente todo el día, entonces no pude hacer nada en casa. Diva y Pompi duermen con nosotros en la cama y el sábado por la mañana muy temprano me desperté porque algo le pasaba a Diva. No podía respirar, estaba muy rígida, boca arriba con las patas como muy tiesas y no reaccionaba, la ponía de pie y se caía, no se aguantaba de pie. Entonces la llevé corriendo al veterinario, le tomaron la temperatura, la tenía muy bajita y la dejaron ingresada. Yo me asusté mucho y gracias a Dios ya la tenemos en casa, pero después de estar todo el día ingresada no saben lo que le pasó. Las pruebas que le hicieron salieron bien, aunque tienen que hacerle más pruebas. Pero dicen que bueno, ha podido ser un episodio leve de epilepsia o también algo neurológico o un inicio de infarto, no lo saben. Y bueno, pues yo estoy muy pendiente de ella y la tengo siempre a mi lado conmigo porque tengo mucho miedo de que le vuelva a pasar. Y luego también la pobre tiene el ligamento cruzado roto, así que le cuesta muchísimo caminar. En fin, que se pasa muy mal y se sufre mucho por los animalitos, son miembros de la familia y para mí son mis hijas y que nadie me diga lo contrario. Es algo que nadie me lo puede discutir. Respeto a todas las personas que no entienden este sentimiento y que piensan diferente, pero que me respeten a mí también. El respeto es lo más bonito de este mundo. En fin, que no os preocupéis, Diva ahora está bien, lo único que le cuesta un poquito caminar, sobre todo en el parquet, se resbala mucho y tengo que encontrar unos calcetinitos que le vayan bien, porque todos los que encuentro son muy grandes y se le caen. Y también le he comprado un carrito para poderla sacar más y que no se canse y llevarla a más sitios. No sé, pienso que porque no pueda caminar bien no tiene que quedarse en casa encerrada. Así que todo para ella y para que tenga la mejor calidad de vida posible. Así que nada, ya con el lavavajillas recogido me he puesto a preparar la cena, que es una receta muy fácil de hacer, además es saludable y está muy rica. Es básicamente un revuelto de cebolla, patata y calabacín. Lo que tarda más en hacerse es la patata, pero yo lo que hago es cortarla en trocitos muy pequeños y cocinarla a fuego medio con la tapa puesta. Something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better, he can do me better. La receta es muy sencilla, cortamos la cebolla en trozos pequeños, la ponemos en una sartén con un poco de aceite, añadimos sal al gusto, después agregamos la patata cortada en trozos pequeños y la cocinamos con la tapa puesta a fuego medio. Cuando a la patata le quede poquito, añadimos el calabacín y cocinamos un poquito más hasta que todo esté blandito. Por último, agregamos los huevos, que yo le he puesto 5, pero bueno, podéis poner menos si queréis. A mí me gusta que quede jugoso, entonces no dejo que los huevos se cocinen demasiado. Bajo el fuego y voy removiendo hasta que todo quede bien impregnado.
La receta así tal cual ya está muy rica, pero si una vez emplatado le ponéis por encima un poquito de queso feta desmenuzado, no sabéis lo increíble que está. Yo es que soy muy quesera y le pongo queso a todo lo que puedo. Después de cenar viendo la tele en el sofá, me pongo con mi rutina de limpieza rápida, que por cierto, he vuelto a empezar Virgin River, no sé cuántas veces la he visto ya, es una de mis series favoritas. En otoño a mí me gusta ver Las Chicas Gilmore y Virgin River. Creo que son las dos series por excelencia del otoño. La limpieza que hago por la noche es muy básica, no es una limpieza profunda ni mucho menos, simplemente limpiar y ordenar lo que se ve. Después de cenar, pues limpiar la mesa, ordenar el sofá, el suelo también, en mi caso, pues porque tengo dos perritas que sueltan mucho pelo y para mí es importante darle un repasito al suelo por la noche rápido, aunque sea con la mopa. Si algún día estoy muy cansada y no lo hago, pues tampoco pasa nada, porque al día siguiente paso el aspirador y ya está. Y algo que me ayuda mucho es intentar mantener el orden durante el día. Si todo lo mantienes más o menos ordenado o lo más ordenado posible, te costará mucho menos limpiar y dejar la casa organizada para el día siguiente. He ordenado los cojines del sofá y la manta la voy a poner para lavar. Me gusta lavar con frecuencia las mantas y los textiles de la casa para evitar malos olores. Los cristales los suelo limpiar con el limpiacristales de Mercadona en aerosol, que es mi favorito, pero se me ha terminado, así que he utilizado el multiusos de Fabulosa que compro en Action, que también sirve para cristales y espejos. Como os he comentado antes, por la noche me gusta pasar la mopa de forma rápida por el suelo porque es tarde y pasadas las 10 de la noche hay unas normas de convivencia y no se puede hacer ruido. Aunque mis vecinos de arriba se pasen la norma por el forro, yo sí que la respeto y por eso no paso el aspirador, porque el aspirador hace mucho ruido. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. To get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Por último me voy a la cocina. Por la noche básicamente lo que hago es salón y cocina porque es donde más tiempo pasamos durante el día y lo que más se ensucia y se desordena. Meto las cosas sucias en el lavavajillas y también guardo lo que ha sobrado de la cena en un tupper para poder fregar la sartén y demás. Hoy he cenado sola porque mi marido está trabajando. De todas formas, siempre me gusta hacer más cantidad porque así ya tengo comida para el día siguiente.
Sé que hacer esto por la noche da mucha pereza y cuesta porque estamos cansados de todo el día, pero al día siguiente lo agradeceremos. Entonces mi consejo es lo que os digo siempre, que os pongáis algo para escuchar mientras limpiáis, un podcast, una serie, una película, una entrevista. Yo tengo una tablet, pero cuando no tenía me ponía el móvil y la verdad es que lo disfruto mucho este momento. Me enciendo una vela y es un momento para mí. Al final se trata de coger buenos hábitos porque la casa se tiene que limpiar, queramos nosotros o no. Así que lo mejor es convertir ese momento en un ritual pues agradable, ¿no? Hacerlo de manera que lo disfrutemos, porque si no todo se acumula y después tardamos mucho más tiempo y nos cuesta mucho más esfuerzo. And then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does, so baby, bye. It's for the Por la noche no suelo retirar las cosas de la encimera para limpiar por detrás y por debajo, porque eso ya lo hago una vez al día, que suele ser a mediodía, y por la noche lo que quiero es ir rápida, dejarlo todo limpio, eso sí, pero a no ser que sea estrictamente necesario, no retiro nada. Para las encimeras estoy utilizando el mismo producto que os he enseñado antes para la mesa de cristal, el multiusos de Fabulosa, que oye, como su nombre indica, este producto es fabuloso y es el de aroma limón lavanda. Ya sabéis que el que me gusta más es el de limonada rosa, pero conseguirlo es misión imposible, así que últimamente estoy comprando este y la verdad es que me gusta mucho también. Y por si hay alguien nuevo que haya caído en este vídeo por casualidad, para la placa de inducción utilizo este spray de Mercadona que es específico para placas de inducción, que va genial para una limpieza rápida del día a día. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, bottle, your taste, it's really Y ahora os quiero enseñar esta forma de doblar los paños de cocina en forma de lazo que se hizo muy viral en redes sociales y a mí me encanta, creo que queda muy bonito y además es muy fácil de hacer. Necesitamos 2 paños de cocina que pueden ser iguales o diferentes y doblarlos de esta forma. El primero así, simplemente en 2 veces y el segundo de esta manera. Lo doblamos primero por la mitad y después en 2 veces más. De verdad, fijaros en el vídeo porque es que es muy fácil de hacer. Después ponemos el lacito así en medio, lo cerramos y ya lo colocamos en el horno y lo arreglamos. where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Después de limpiar el fregadero le doy un repaso rápido a los armarios de la cocina por fuera con esta mezcla de 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol, ya que son de alto brillo y las huellas se quedan marcadas con mucha facilidad. Pero con esta mezcla se limpian enseguida y además no hace falta secar.
A la campana extractora por fuera, como es de cristal, también le doy con la misma mezcla. Por último voy a fregar la cocina. La cocina y el baño es lo único que friego a diario, pero antes voy a pasar la mopa por si hay alguna pelusa y demás, que no se quede luego todo enganchado en el mocho. Esta mopa es de Mercadona y las gamuzas de usar y tirar también, que la verdad es que son muy prácticas. Y para fregar el suelo utilizo Asevi Mascotas. Me encanta este fregasuelos, huele muy bien y además perdura bastante el olor. Y la fregona Vileda Turbo, la del pedal, que la verdad es que ya llevo un tiempo utilizándola y estoy muy contenta con ella. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Y ahora me voy a recompensar por el trabajo bien hecho y me voy a preparar un chai latte, que este es mi favorito, lo compro en Amazon y es el mismo que utilizan en una cafetería de mi ciudad. Así que con esto podéis tener un chai latte de cafetería en vuestra casa. Yo lo preparo en el espumador, aunque no es necesario, pongo leche y 2 cucharaditas bien colmadas de la mezcla. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you, and you're off my radar. Y ahora voy a disfrutar de mi chai latte mientras sigo viendo la serie y doblo una poquita de ropa que tenía pendiente para que no se me acumule. Ya sabéis que odio doblar ropa, es la tarea que menos me gusta hacer de casa y esta es la mejor forma para mí. Yeah, I lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I've lost you. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a dejar vuestra casa limpia y recogida antes de ir a dormir. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!